El último tema de esta serie de videos de derivadas directas corresponde a este tema que se llama derivadas de orden superior. Aquí, ¿qué es lo que vemos? En estas derivadas lo que queremos es encontrar, tenemos una función, por ejemplo, bueno, ya sabemos que esto puede ser representado de estas dos formas. A lo mejor tenemos algo como esto, o cualquier tipo de función, ¿no? A lo mejor también una trigonométrica, etcétera. Entonces, esta función, cuando yo la derivo por primera vez, pues estoy encontrando la primera derivada. Y esta la represento de esta forma, como y' o f' de x. Entonces, realizo la primera derivada, ¿no? En este caso, multiplico los coeficientes, aquí 3 por 1 me da 3x. Cuando yo resto esta potencia de 3 menos 1, pues me da 2. Nuevamente, este segundo término, 2 por 2, me da 4x, porque 2 menos 1, pues me da 2. En este segundo término, en este tercer término, tenemos que la derivada de la función seno, pues es el coseno de x. Y finalmente e a la x, pues nos da nuevamente e a la x. A esta primera derivada, nosotros lo conocemos, valga la redundancia, como primera derivada. Cuando nosotros queremos encontrar derivadas de orden superior, significa que queremos encontrar una segunda derivada. También lo podemos representar de esta forma. También otra forma de representarlo es de la siguiente manera. Aquí f de x, ¿no? Una tercera derivada también lo podemos representar así. Y así sucesivamente. Ya por ejemplo una cuarta derivada lo representamos de esta forma. Todas estas notaciones significan lo mismo, que queremos encontrar, por ejemplo, aquí la segunda derivada, aquí la tercera y aquí la cuarta. ¿Cómo encontramos, por ejemplo, la tercera derivada de esta primera función? Pues tenemos que ir encontrando la derivada cada vez de cada una de estas que ya tenemos. Si queremos encontrar entonces la tercera derivada, ya tenemos esta primera, encontramos ahora la segunda. Tendríamos aquí, por ejemplo, nuevamente derivo estos términos, 2 por 3 me da 6x. Aquí me queda nada más 4. La derivada de coseno es menos seno de x y nuevamente e a la x. Como yo quiero encontrar la tercera derivada, parto de la anterior derivada, entonces tendría la tercera derivada, vuelvo a derivar la función que es la segunda, el resultado de la segunda, aquí por ejemplo me da 6, esta constante me da 0 y la derivada de la función seno me da coseno más e a la x. Listo, ¿no? Ya tenemos aquí esta tercera derivada. Si se fijan, nada más partimos de la anterior para encontrar la siguiente. Y así sería sucesivamente. Bueno, como pueden observar, este tema es muy pequeño, entonces por el momento sería todo. Ya si hay alguna pregunta, pues lo vemos en clase. Algún tema, algún otro ejemplo sobre esto. El siguiente tema que vamos a ver es el de derivación implícita. Este sí requiere un poco más de atención. ¿Por qué? Porque aquí tenemos nosotros una función que a lo mejor no está del todo expresada como y igual a x. A lo mejor x cúbica más 4x, etcétera, ¿no? Es decir, no está expresada de forma explícita en el que nosotros conozcamos exactamente cuál es la equivalencia de y para esta función, ¿no?
en términos de la variable independiente que es x, sino que podemos encontrar algo como esto. A lo mejor tengo una función que es 2x cuadrada más xy igual a 3y cuadrada más x, ¿no? Y aquí nosotros lo que queremos encontrar es la derivada de esta función y. Entonces, para realizar este tipo de operaciones, pues tenemos un procedimiento que vamos a ir viendo en este momento, ¿no? Que son 4 pasos. El primer paso, pues consiste en derivar, ¿no? Voy a ir anotando aquí. Paso 1, derivar. El paso 2 consiste en pasar todos los miembros que tienen a dy entre dx de un lado, o sea, es decir, todo lo que veamos como esto o y' del lado izquierdo de la función o de la ecuación, y del otro lado todo lo demás. Todo lo demás del otro lado, ¿no? El paso número 3 se trata de factorizar a y'. Vamos a ver por qué. Y el paso número 4 pues consiste simplemente en despejar a y'. Bueno, pero pues siempre se entiende todo esto mejor cuando vemos un ejemplo. Entonces vamos a resolver este ejemplo que está aquí. Vamos a ponerle número 1. Voy a borrarlo de abajo, que son los pasos, para que podamos ir resolviendo. Muy bien. Bueno, a ver, vamos a hacer esto. Voy a acomodar primero todo de tal forma que me quede estas partes de las y todo igual a 0. Entonces tengo aquí 2x cuadrada más xy menos, está sumando, pasa restando, y cuadrada menos x, y todo esto va a ser igual a 0. Voy a hacer el paso número 1, que va a ser primero derivar. Entonces, ¿cómo hacemos esta derivada? Bueno, voy a poner primero el símbolo de la derivada de cada uno, para que sea más claro cómo lo obtenemos. 2x cuadrada, ¿no? Después tengo la suma de la derivada de x por y. Después tengo la resta de la derivada de 3y cuadrada. Y finalmente tengo la derivada de x sobre x. Todo esto va a ser igual a la derivada de 0 en función de x. Bueno, pues entonces vamos a ir resolviendo. La primera parte, el primer término, pues no hay tanto problema. La derivada yo sé que multiplico en este caso potencia por coeficiente, me da 4x. Resto, aquí 2 menos 1 me da 1, entonces este es el resultado de la derivada. ¿Qué pasa, por ejemplo, con este segundo término? Si se fijan, yo tengo aquí dos funciones, puedo considerarla como la función x y la función y. Entonces, aquí lo que yo voy a hacer es aplicar la regla del cociente. Ya sabemos que es la primera función, voy a abrir un corchete. Tengo aquí la derivada de x, que entonces x me daría 1 como su derivada, por la función y sin derivar. Más, ahora tengo x, que es la primera función sin derivar, por la derivada, en este caso, de y. Entonces me queda como y'. Y cierro este corchete. Bueno, hasta ahorita llevo esta primera parte, ¿no? Vamos a hacer la derivada de la segunda, del tercer término. Tengo menos, esta constante sale, ya sabemos que por las propiedades del factor constante lo puedo sacar. Y entonces me queda la derivada de esta función. En este caso yo tengo, me queda de esta forma, de y cuadrada de x. Entonces quiero encontrar esta derivada.
Aquí podemos aplicar, por ejemplo, la regla de la cadena. Como yo no sé exactamente qué valor tiene o qué función corresponde a esta y, puedo aplicar la regla de la cadena, que sería en este caso derivar a y. Aquí este 2 multiplica al 3, entonces me da 6. 6 por y, 2 menos 1, pues me da 1. Y finalmente multiplico por y prima. Muy bien, bueno, ya tengo esta derivada. Ahora, el siguiente término, pues me da 1, la derivada de x es 1, y todo esto va a ser igual a 0. Ya sabemos que la derivada de cualquier constante, pues nos da 0. Bueno, vamos reacomodando todo esto. Ya tengo este resultado. El paso número 2, pues consiste en agrupar y pasar los términos que no tienen a y' del lado derecho de la igualdad. Entonces aquí, por ejemplo, voy a reacomodar un poquito. Tengo 4x más y más x por y' menos 6y por y' menos 1 igual a 0. Entonces voy a pasar todos los términos que no tienen a y'. Entonces quedaría x por y' menos 6y por y' igual, ahora este 4x pasa negativo, menos 4x, esta y también pasa negativa, menos y este 1 pues pasa sumando. Bueno, entonces el siguiente paso lo voy a hacer en otro color de este lado. El paso número 3 consiste en realizar la factorización. El factor común que nos interesa es y' porque queremos encontrar la derivada. Entonces voy a factorizar. Tengo aquí x menos 6y. Cierro paréntesis. Todo esto es igual a menos 4x menos y más 1. Si se fijan, esta parte queda igual. Entonces ya tenemos la factorización. Y el paso 4 pues es despejar a y'. Todo esto que está aquí está multiplicando a y'. Entonces, como está multiplicando, del otro lado va a pasar dividiendo. Primero el numerador queda tal cual. Y simplemente aquí divido entre x menos 6y. Y pues ya tenemos aquí el resultado de nuestra derivada implícita. Bien, chicos, pues entonces el día de la práctica vamos a hacer algunos otros ejercicios y si hay algunas dudas, pues ya ahí lo aclaramos. Pues sería todo por el día de hoy. Muchas gracias.